Ok, listo. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Hace frío todavía, ¿no? Hoy día se ha encaprichado el clima y no ha salido el solcito que ha estado acompañándonos en la semana. Sean bienvenidos. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, quienes nos están visitando. Es para nosotros un gusto poder contar con su presencia. A todos los de casa, que Dios los bendiga. Bienvenidos también a la casa. Y es que en este tiempo vamos a estar compartiendo el mensaje. Está ubicado en el libro de Marcos, Marcos capítulo 8. Vamos a continuar nuestro estudio. Un estudio que ha venido revelando desde el capítulo 8 una ceguera espiritual. Una ceguera que es causa del corazón duro todavía del ser humano, ¿no? Y lo veíamos reflejado la semana anterior precisamente con esa demanda que hacían los religiosos del tiempo, ¿no? Los fariseos demandaban una señal, pero su ceguera era absoluta. Habían cerrado su corazón. Por más señales que le presentara Jesús, no iban a creer, ¿no? Solo eran excusas nada más. Pero también es un marco progresivo que nos está presentando Marcos a una ceguera parcial, la de los discípulos, donde ellos todavía tenían problemas en su corazón para creer, para entender, dice. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? No van a entender, no entienden todavía, ¿no? Y Marcos nos presenta al final de lo que vimos la semana pasada, esa sanidad de un hombre completamente ciego, que también ilustra este proceso de luz, ¿no? Desde la ceguera completa hasta la claridad total que necesitó este hombre, ¿no? Este ciego. Dice el verso 26, y lo envió a su casa diciendo: no entres en esa aldea ni digas nada a nadie. Y ahí nos quedamos la semana anterior, ¿no? Y este fue el preámbulo precisamente para una de las confesiones más grandes que vamos a tener y que vamos a estar meditando en esta oportunidad. La confesión de Pedro, ¿no? Indicando de que ahora sí, de alguna manera, declaran de que Jesús es el Cristo, el Mesías, ¿sí? Ustedes conocen, Mesías es igual a Cristo, ¿no? Sino que Mesías está en un lenguaje hebreo y Cristo en un lenguaje griego, pero significa la misma palabra, el enviado, ¿ya? Bien, vamos a compartir entonces el día de hoy la confesión que transforma vidas. Así he titulado este mensaje, la confesión que transforma vidas. ¿Les parece si oramos? Oramos un momento para que el Señor nos guíe, nos ilustre también con su Espíritu. Padre, te damos las gracias por este día. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Señor, tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, dice tu palabra. Y nosotros creemos que tú estás aquí. Enséñanos, Padre. Vamos a abrir tu palabra, vamos a escudriñar tu palabra. Guíanos, Señor. Y permite que todo lo que aprendamos el día de hoy podamos aplicarlo a nuestra vida, a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. No sé si podemos prender estas luces. ¿Sí, por favor? Eso es, ahora sí los veo. Ahí está. Bien, la confesión que transforma vidas. Hay un lema que encontré, dice: sin reservas, sin retirada, sin vuelta atrás, ¿no? Sin reservas, sin retirada, sin vuelta atrás. Era la confesión de fe de un joven misionero. Él se llamaba William Burton. Nació en el año 1887 y él fallece en el año 1913. ¿Ah? Muy joven en realidad, solo 26 años tenía este joven cuando fallece en su deseo de ir hasta la China musulmán
¿no? Para poder compartir el Evangelio. Nunca llegó a ir, porque cuenta la historia que llega hasta Egipto, donde iba a prepararse, y en ese momento tiene una infección muy grave y él muere, ¿no? Él, al graduarse de la escuela secundaria, tuvo la oportunidad de viajar. Sus padres eran muy ricos. Tuvo la oportunidad de viajar por todo el mundo con un misionero, acompañando a un misionero. En sus viajes visitó muchas agencias misioneras y al ver la pobreza material y espiritual, tanto por Asia, por África, sintió el eco de Marcos 8:36. Diciendo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su vida? ¿No? Es curiosa esta pregunta. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su vida? Él se involucró completamente, ¿no? Su fortuna la involucró también dentro de lo que era el marco de las misiones. Apoyó a muchas agencias misioneras. Incluso cuando él muere, ¿no? Deja en su testamento, luego de su muerte, toda su fortuna, de acuerdo a su voluntad, para ser distribuida por agencias, entre las agencias misioneras con quien se había contactado y varias organizaciones cristianas también. La pregunta es, ¿quién lleva a un joven a tomar una decisión tan grande, tan trascendental para su vida? Y creemos nosotros que la única persona quien puede hacer que un ser humano, ¿no?, tome una decisión así es Cristo Jesús, ¿no? Un claro entendimiento de su identidad nos ayuda a tomar una decisión precisa, necesaria, y también una buena aceptación al llamado que involucra muchas veces el sufrimiento, ¿no? Entonces, todo ello. Marcos nos va a presentar la confesión de fe, una confesión poderosa realmente sobre la persona de Jesús de parte de uno de sus apóstoles más inquietos, ¿no?, el apóstol Pedro. Su confesión tiene lugar en un centro especial dentro del Evangelio. Jesús es el Cristo, esa es la base central de todo el Evangelio, ¿no? Este pasaje incluso que estamos desarrollando ahora, capítulos 8, capítulos 9, capítulo 10, 11, es como una bisagra porque anteriormente, ¿no?, anteriormente hemos visto la autoridad de Jesús, el poder de Jesús, pero a partir de ahora Él va a empezar a afirmar su identidad y la obra que tiene que desarrollar. Por lo tanto, vemos a un Jesús que está mostrando su poder y después del capítulo 11 vamos a ver a un Jesús humilde que va directamente al sufrimiento en una cruz. Este pasaje nos va a ayudar como un puente a poder ver esas dos facetas de Cristo muy especial. Pero también nos presenta la alta demanda de seguir a Cristo para todos sus hijos, ¿no? Una demanda que es realmente imposible para cualquier ser humano, pero que está sustentada en la persona del mismo Señor Jesús. La idea de Marcos es poner a Jesús, entender quién es Jesús, pero también el libro de Marcos nos enseña, dentro de un marco de discipulado, cómo debemos actuar. Así es que cada vez que la demanda se nos haga muy alta, lo único que necesitamos hacer es ver a Jesús. Porque es imposible para nosotros poder conocer completamente o hacer todas estas demandas que Él nos exige. ¿Qué podemos aprender de Cristo aquí? En primer lugar, ¿cómo es esto? En primer lugar, vamos a ver a Jesús y su impactante identidad, ¿sí?
Vamos a ver a Jesús y su impactante identidad. Acompáñenme en la lectura, Marcos capítulo 8, versos del 27 al 30. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Observemos un poco el pasaje. Dice: Cesarea de Filipo es una ciudad gentil. Él se encuentra en una región gentil ahora. En esta ciudad, Herodes el Grande, ¿no?, el gran gobernador de toda Palestina en ese momento, antes de su nacimiento, Herodes el Grande construyó un grandioso templo de mármol. Esta ciudad era conocida por ese templo inmenso de mármol para venerar al emperador romano. Y su hijo, muchos años después, su hijo Herodes Felipe, amplió la ciudad y la renombró en honor a César, ¿no? Cesarea de Filipo o de Felipe, ¿no? Es en este contexto donde Jesús realiza una de las preguntas más trascendentes para toda la humanidad. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Inmediatamente los discípulos sacan sus encuestas, arman una boca de urna y le dan, en primer lugar, una respuesta alentadora para Jesús, ¿no? Cada uno empiezan a mencionar, ¿no? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es algunos de los profetas. Cada uno de estos personajes que se menciona refleja realmente la gran fama que tenía Jesús, pero dista mucho de la verdadera naturaleza de su identidad. Recordemos que Juan el Bautista y Elías, por ejemplo, eran precursores del Mesías. Ellos decían: va a venir el Mesías, va a venir el Mesías, pero ellos no eran el Mesías. La gente pensaba que Jesús podría ser un precursor más, pero no el Mesías. Pero esta primera pregunta solo es un preámbulo realmente de la siguiente y más trascendente para sus mismos discípulos, para quienes profesaban realmente saber quién es el que estaba caminando con ellos, sus propios discípulos. La pregunta es: ¿y vosotros, ustedes, quién decís que sois? Pedro inmediatamente, de esa manera impulsiva que lo conocemos, se para, ¿no?, y responde: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Hasta ahí podríamos pensar: muy bien, Pedro, 20 AD. Sin embargo, comienzan los problemas. Porque la respuesta no tuvo un elogio de parte de Jesús. Por el contrario, tuvo una actitud muy dura con los discípulos. No solo con Pedro, sino también con los discípulos. Entendemos de que los discípulos eran parte de esta iniciativa que tenía Pedro, porque mandó a que no dijesen esto de él, dice ese primer pasaje. Mandó a que no dijesen nada en realidad. Así es que esto es importante entenderlo, porque la palabra que se utiliza, mandó, en el original griego significa reprender. ¿Ya? Significa reprender. Ponle ahí un separador a Marcos 8
y busca conmigo Marcos 1:25, por favor. Marcos capítulo 1, verso 25. Y acá va a estar presente esta misma palabra. Dice, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Esa palabra cállate es la misma palabra que se utiliza en Marcos 8. Cuando dice, y mandó a que no dijesen esto de él. Esta palabra que utiliza Jesús realmente es bien dura, bien dura. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús utiliza una palabra tan dura si está haciendo una confesión sincera de quién es Él? Y nuevamente debemos entender que esta declaración aún está incompleta. Aún está incompleta. El Cristo o el Mesías en quien estaba pensando Pedro era un Mesías equivocado. ¿Por qué? Porque los judíos de ese tiempo esperaban la redención de su Mesías sobre el yugo del Imperio Romano. El Mesías que estaba pensando, ¿no? Pedro en este caso, en su pensamiento judío, era un político. Era un hombre que iba a levantar en armas y que los iba a librar de todo ello, de todo ese padecimiento que estaban pasando a causa de los romanos. No era el Cristo que nosotros hoy en día entendemos, aquel que fue a la cruz para salvarnos de nuestros pecados. En el pensamiento que tiene aquí, ese tipo de Cristo no es el que necesita predicar los discípulos. Jesús no quiere que las incorrectas opiniones en relación a su identidad se extiendan entre la multitud, porque hay mucha gente también involucrada en ese momento. Hay muchas personas que están ahí junto con ellos. Dice el verso 34 del capítulo 8. Capítulo 8, verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos. Había gente. Había mucha gente. Y la idea es que estas personas no tenían un contexto judío. Por lo tanto, las opiniones de los discípulos podrían tergiversar quién realmente debería ser el Cristo. Por eso era la necesidad, no digan nada. ¿Cómo lo habrá dicho Pedro, no? Tú eres el Cristo, ¿no? Muy entusiasta como él. Cállate. Cállate. No digan nada. La gente, al momento de escuchar eso, puede tergiversar realmente la identidad, la correcta identidad de Jesús en ese momento. Y por eso es que podemos entender que tuvo que ser Jesús muy fuerte con él. ¿Qué podemos aprender hasta aquí? En primer lugar, si hay una pregunta que debemos responder todos los seres humanos, es ¿quién es Jesús para nosotros? ¿No es cierto? Mi querido amigo, usted debe responder la pregunta ¿quién es Jesús para usted? Porque esta respuesta necesita ser aclarada. Hay una demanda de parte de Dios. Todo ser humano debe responder claramente, sin medias tintas. Dios demanda una respuesta clara de parte de nosotros porque según la respuesta que nosotros demos, marcará el destino de nuestra eternidad. Así de sencillo. Si Jesús no es el Cristo, bueno, hay dos caminos claros. Juan capítulo 3, versos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Tu respuesta va a determinar tu eternidad.
La respuesta, ¿quién es Jesús para ti? Si es tu Salvador, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tu respuesta es importante no para ahora, sino para tu eternidad. Si creemos, vida eterna para los que creen. Y si no, hay una condenación que pesa sobre todo ser humano. Todo ser humano estamos condenados. Romanos 3:23, por cuanto todos pecados estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso en primer lugar. Es una pregunta que necesitamos responder con toda sinceridad. Tu negativa a responder incluso ya es una respuesta tácita. Por lo tanto, necesitamos responderlo. Para muchos, Jesús simplemente es una buena persona. Es como Juan el Bautista, es como Elías, es como el profeta, es como Gandhi, ¿no? Tan buenos hombres morales, pero no es el Cristo, no es el Salvador. Y el peligro que se advierte aquí, el peligro que se tiene aquí es que vamos construyéndonos un personaje a quien le llamamos Cristo o Cristo Jesús a nuestra conveniencia, ¿no? Podemos verlo como un reformador social, una persona muy moral, pero no como el Salvador eterno de tu vida. Vemos a un hombre que es todo lleno de amor, de gracia, bueno para las personas, pero no creemos que es el juez justo que va a condenar a todos los incrédulos. Muchas veces solo queremos de Jesús sus milagros, queremos que Él sea, ¿no?, el que nos ayude a nosotros, queremos recibir de ahí señales, pero no queremos que Él sea el Señor de nuestras vidas. Esa es la problemática que tiene. Toda buena opinión que puedas tener de Cristo, toda reflexión humana jamás será suficiente para identificar la correcta identidad de Cristo Jesús. Por más que nos afanemos, nunca va a ser la correcta identidad de Jesús como el Cristo. Ese fue el problema que tenían los fariseos, ¿se acuerdan? ¿Por qué lo negaban? Porque decían, Él no puede ser el Cristo. Es más, Él no es el Cristo. Por más que le daban señales, por más que veían los milagros, por más que le daban todo el texto que podía tener, no. Cerrado su corazón. Es el problema también de los mismos discípulos que en algún momento no creyeron o creyeron a su manera, que es lo más peligroso. Hoy en día es lo mismo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Salvador de tu vida? Eso es algo que tú debes responder en lo secreto de tu corazón. Y si es así, vamos a ver cuál es la siguiente demanda que Él va a tener para todos los que creemos que Jesús es el Salvador. El segundo punto es que Jesús va a poner un gran dilema, el dilema de su obra salvadora. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que Él va a llevar a cabo, ¿no?, su obra? Los judíos de ese tiempo pensaban que Jesús era un político. Han visto el poder, han visto cómo calmaba la tempestad, han visto cómo los elementos de la naturaleza le obedecían, cómo los demonios salían corriendo de ahí. Ellos habrán pensado, sí, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Pero comienza a mostrar su obra, a enseñarles qué es lo que va a hacer, y comienzan los problemas. Y hay un dilema grande en el corazón de los discípulos. Dice el verso 31 hasta el 33.
31 al 33. Ahí está. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirándole a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Observemos nuevamente el texto. En el primer siglo, la mayoría de los judíos creían que el Mesías sería una figura de la realeza, de la descendencia de David, que Dios utilizaría para liberar a Israel de sus enemigos. Eso es lo que entendemos claramente. Ahora, Jesús utiliza un título para él mismo distinto a Mesías. Se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Esto significa simplemente un ser humano más. Por eso es que él tiene este énfasis. ¿En qué sentido? Él se denomina Hijo de Hombre, ¿para qué? Para identificarnos o identificarse con cada uno de nosotros. En otras palabras, Jesús es 100% hombre. ¿No? 100% hombre. El énfasis del Evangelio de Juan es que Jesús es 100% Dios. Así como es el Hijo del Hombre, Jesús también es el Hijo de Dios. Tiene la naturaleza humana y tiene también la naturaleza divina de Dios. ¿Sí? Hijo de Hombre significa simplemente un ser humano. Pero cuando nosotros vemos esta figura de Hijo de Hombre, esta naturaleza, recobra un mayor esplendor en el libro de Daniel. Fijémonos un momento en el capítulo 7 de Daniel, por favor. Daniel, capítulo 7. Ubiquen en sus Biblias. No lo he puesto a propósito para buscar nuestras Biblias. Es fácil buscar en el buscador del internet. Ahí está Daniel. Daniel capítulo 7, 13 y 14. ¿Lo han ubicado? Dice: «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y se hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para con todos los pueblos y naciones y lenguas, y les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido». Imagínense. Este Hijo de Hombre, un ser humano que baja del cielo, que va donde el anciano de días, la presencia de Dios mismo, y le es dado el reino. Un hombre, un ser humano, Hijo de Hombre, implica eso, ¿no? Ahora, Jesús tiene esa misma característica. Volvamos a Marcos capítulo 8 nuevamente, y esta vez el versículo 38. «Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre». Estos dos personajes son los mismos. De aquella visión de Daniel y aquí de Jesús mismo mostrándose en gloria, ¿no? Hijo de Hombre es un título que él está acuñándose a sí mismo, porque entendemos un poco que la palabra Cristo estaba muy manoseado.
Es como cuando hoy hablamos del diezmo. Y lamentablemente, en toda organización también hay otro diezmo. Pero tergiversado, ¿no es cierto? Es lo mismo. Aquí la palabra Cristo estaba muy tergiversado por los judíos. Él se acuña este punto de hijo de hombre. Pero la intención de mencionar este título, en vez de Mesías o de Cristo, es la de asociar al Hijo del Hombre, un ser humano, con el sufrimiento. Y aquí comienzan los problemas. Porque este aspecto del sufrimiento es importante para Dios. No es un deseo humano. ¿Quién llevó a la cruz a Jesús? Y debemos entender que fue el mismo Dios. Ahora, notemos nuevamente en el pasaje, en el verso 31, y comenzó a enseñarles. ¿Qué les enseñaba? Que le era necesario. Le era necesario. ¿Esto qué implica? Implica que le era necesario el sufrimiento porque era parte de la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Que el Mesías o el Hijo del Hombre va a tener que sufrir. Y esto lo decía con toda claridad. Jesús necesitaba ir a la cruz y en la cruz padecer, morir. ¿Para qué? El libro de Romanos dice, para vencer a la muerte. Para vencer a la muerte. Era necesario. Ahora imagínate, esta idea de un Mesías que va a morir, que va a sufrir, no le cayó nada bien a Pedro. No le cayó nada bien ni a Pedro, ni a sus discípulos, ni a los que estaban con ellos. Un Mesías sufriente, un Mesías que sufre, es inconcebible en el pensamiento judío de ese tiempo. El Mesías era un símbolo de fortaleza. Un Mesías sufriente es símbolo de debilidad. Entonces Pedro llevó a Jesús aparte, ¿no? ¿Y saben lo que hace? Sorprendentemente lo reprende. Lo reprende. Y eso entendemos por qué. Nuevamente, esa frase reconvenir, ¿no? Del verso 32, es la misma frase que hemos analizado anteriormente. Es la misma frase. Es decir, le está llamando la atención. Pedro está tomando a Jesús y le está llamando la atención. Le dice, oye, ¿por qué estás hablando de esta manera de ti? Tú eres el Cristo. Y la respuesta de Jesús también tiene que ser fuerte. La respuesta de Jesús nuevamente tiene que ser fuerte. Estas palabras que utiliza son las mismas, ¿no? Cuando hace la mención ahí. Dice el verso 32, esto le decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a regañarle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, ¿qué hizo Jesús? Reprendió también a Pedro. Y ahora la reprensión es el momento tenso de este pasaje. Es muy tenso. ¿Por qué? Porque aparece un personaje que está detrás de todo el complot que tiene Pedro y que tenía en ese momento todos los judíos. Satanás no quería que Jesús vaya a la cruz. Y qué terrible. Satanás utilizó en este momento a uno de sus discípulos, ¿para qué? Para que no haya sufrimiento. Más adelante, Satanás también va a utilizar a otro de sus discípulos, a Judas Iscariote, ¿para qué? Para entregar a Jesús. Así es que, ¿qué es lo que busca este personaje? Este personaje busca que haya gloria sin sufrimiento.
gloria sin la cruz. Por lo tanto, todo lo que propone gloria sin sufrimiento parte de una idea satánica. Así es. En la reprensión que hace Jesús, quítate de delante de mí, Satanás, escuchamos claramente el eco de la tentación de Jesús. Ubica conmigo el libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este pasaje es significativo porque tiene un eco de la tentación de Jesús, de la búsqueda de la gloria sin el sufrimiento. Es fácil realmente sucumbir a la presión del momento. Realmente es fácil. A veces cuando nuestros hijos están caminando conmigo y son chiquitos, ¿no? ¿Has visto cómo hacen su berrinche? Se tiran al suelo porque quieren que le compres el juguete, ¿no? Comienzan a gritar y ya para que se calle, ya toma, cómprale, pues, ¿no? Es fácil sucumbir a la gloria sin sufrimiento, ¿no? La presión muchas veces va a enmarcarnos ello. Muchas personas sucumben ante la presión con vicios. Muchas veces hay personas que están ahí, ya no saben qué hacer y comienzan a beber para olvidar las penas, para olvidar el dolor y todo lo demás. Nuevamente, es una forma de tener gloria sin sufrimiento. Los adulterios no vienen de la noche a la mañana, toman su tiempo. Es una manera también de tener placer sin sufrimiento. Una mala administración del dinero también, tarde o temprano, nos lleva a recaer en deudas. Es bonito tener harto dinero al comienzo, pero después hay que pagarlo. Gloria al comienzo, sin considerar más adelante todos los problemas. El mensaje, incluso, el evangelio, ¿no? Queremos un evangelio mucho más ligero. A veces estamos tentados a diluirlo. ¿Cómo le vamos a decir que es pecador? Y por la presión muchas veces queremos diluir. Ven nomás, Cristo te ama, suficiente con eso. Y no es así. Necesitamos decir la verdad. No existe gloria sin sufrimiento. Todo lo que proponga un éxito inmediato, ¿no? Un raspa y gana inmediato así, es pecaminoso y satánico. Todo ello. Todo ello es satánico, es pecaminoso. Y eso es lo que a veces peligramos nosotros, ¿no? Esto plantea un dilema entonces para las personas que tarde o temprano van a tener que elegir entre sus placeres personales o seguir el camino de la cruz. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo es el camino? Dice Jesús enseñándole, ancho es el camino que conduce a la perdición. Angosto es el camino que te conduce a la vida eterna. Ahora, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Finalmente, Jesús y su llamado a satisfacer el alma. Hay una sola manera de satisfacer nuestra alma sin entrar en contradicción, y es aceptando el llamado de Cristo. ¿Sí?
Los versículos 34 al 38 dicen así. Acompáñenme, por favor. Verso 34 hasta el 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora, la dirección de este mensaje, el que va a dar Cristo, es para todos. Nota nuevamente el verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos. Todos están involucrados ahí ahora en este llamado. ¿Ah? Para todos, tanto la gente como los discípulos, en realidad, es para cualquiera este llamado. Todos tienen esa oportunidad del llamado. Que aquella persona que desea seguir a Cristo, lo único que tienen que hacer es seguir 3 demandas que Él pone. ¿Sí? 3 demandas. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cada una de estas tiene una implicancia, ¿no? Niéguese a sí mismo, busca que Jesús lo que quiere es una negación a alguna ambición personal. Negarse a sí mismo es ello, ¿no? Jesús quiere que no veas en primer lugar tus ambiciones personales, sino las del reino. Es como cuando tú estás casado, ¿no? Los cónyuges tienen una discusión. Bendita discusión. Siempre hay discusiones. La pregunta es, ¿cuál es tu respuesta natural a ello? La Biblia dice que yo debo ir y pedir perdón y reconciliarme con mi hermano. Pero pastor, ella tiene la culpa o él tiene la culpa. ¿Saben quién va a actuar primero? El más espiritual, el más maduro. Ese va a actuar primero. ¿Es agradable? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Es agradable ir y reconciliarte con tu hermano? Quien dijo no tiene 20. No es agradable. ¿Por qué? Porque inmediatamente nace nuestro ego. Que venga. Yo lo espero, que venga. Y si puede, con rodilleras. Yo lo espero. Lo que busca acá Jesús es: niégate a ti mismo. Y esto no es fácil, ¿no es cierto? Eso es por poner solo un ejemplo. Niégate a ti. Jesús dijo, ¿no? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a vuestros enemigos. ¿Y qué tal ahí? Con ese vecino que te pone la basura ahí en la puerta, que saca a su perrito y ahí mismo nomás, en tu cochera, en la llanta de tu auto. ¿Qué debes hacer tú? Negarte a ti mismo, dice, ¿no? Debes amar a tu enemigo. Y eso es difícil. Pensarlo nomás. Que alguien me diga a mí ello, yo le diría: estás loco. No sabes cuánto daño me ha hecho esa persona. Claro, esto nosotros nos reímos, ¿no? Pero ¿qué pasa entre las personas que sufren violencia?
Personas que han sido violentadas, mujeres que han sido violentadas. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cambia? ¿La demanda de Jesús cambia? Muchas veces mujeres violentadas lo que quieren hacer, salen embarazadas y lo que piensan primero es, voy a abortarlo. Y el movimiento del mundo aprueba eso. ¿Cuál es la demanda aquí? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Ama a tu enemigo. Eso no quiere decir claudicar en tus derechos por si acaso. Si has sufrido violencia, ¿qué tienes que hacer? Denunciar. Lo que busca Jesús es de que tu corazón tenga una correcta actitud ante ello. De que no haya dolor, porque todo tipo de violencia provoca dolor en el corazón. Y si uno no sabe dar ello, nos enfermamos nosotros. Nosotros nos enfermamos. La demanda no cambia. La demanda aquí es, no busques tu conveniencia. Búscame a mí, dice el Señor. Vengan a mí todos los cansados, los cargados, los que ya no pueden ya, yo les daré descanso, dice. La demanda no cambia. Es aquella demanda de aquellas personas que han aprendido, Señor, oran así, ¿no? No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Esas personas pueden realmente negarse a sí mismos. ¿Tienes derechos? Bueno, empecemos a ceder nuestros derechos, ¿no? Que nos permiten a nosotros tener todo tipo de placeres. La otra demanda es tomar la cruz, ¿no? Y tome su cruz, dice. Ahora aquí la imagen de la cruz, de la crucifixión en el siglo I era terrible, era el peor de los instrumentos de muerte. Hablar de la cruz es hablar de muerte, ¿no? Y para Jesús, todo discípulo debe ser capaz de negar su voluntad al punto de la muerte. Ahí deberíamos llegar. No pecar, es más, prefiero morir antes que pecar. ¿Podemos hacer ello? El libro de Hebreos dice que aún no hemos llegado hasta la sangre para no pecar contra Dios. Esa es la demanda cuando Jesús dice, y tome su cruz. Ahora, Lucas agrega algo más a esta demanda. Tome su cruz cada día. El libro de Lucas agrega ahí, tome su cruz cada día. Todos los días debemos estar pensando a morir a nuestra naturaleza, a nuestros deseos, a nuestros placeres, todo ello. Y finalmente dice, bueno, sígame. Y el sentido de esta demanda es que el discípulo debe obedecer sus enseñanzas a costa de su vida misma. Por eso, en el Evangelio de Marcos, Jesús está delante, está actuando, y yo lo sigo. Pero hay momentos en que queremos invertir ese orden. Y decimos, Jesús, sígueme a mí. Y nosotros estamos por delante y queremos poner a Jesús detrás. Y queremos hacer nuestra voluntad. Y esperar que Jesús diga, está muy bien. La idea aquí es que Jesús realmente tiene que ir delante. Yo tengo que pisar las mismas pisadas que Él me ha dejado para mí. ¿No es cierto? Ahora, ¿estas demandas son difíciles o no? Claro que son difíciles, son imposibles para todo ser humano. Yo no podría, nadie puede realmente, no hay persona que la pueda realizar.
Y ahí es donde nosotros encontramos la gracia de Dios. Porque Jesús sí puede. Y lo que yo necesito más bien es someterme más, someterme cada día más. El apóstol decía, miren, he podido hacer todo esto, pero no he sido yo, sino ha sido la gracia de Dios operando en mí. Y eso depende mucho en la medida que nosotros nos acercamos a Cristo. Es una frase muy espiritual, ¿no? Debemos acercarnos a Cristo. La pregunta es ¿cómo? ¿Lees tu Biblia? ¿Cuánto tiempo ocupas para leer tu Biblia? Muchas veces vienen, yo les he contado, ¿no es cierto? Vienen en la consejería, pastor, he pecado contra el cielo, contra usted y contra Dios, con todos. Veamos, en esta semana, ¿has leído tu Biblia? No, pastor. En Latinoamérica ya tenemos un problema, no leemos, ¿cierto? Y en Tacna es igual, no leemos. A mí no me gustaba leer. Yo usualmente en el colegio no leía nada. A la fuerza he tenido que negarme a mí mismo y ponerme a leer. Y comencé a sacarle el gusto a la lectura. Pero es un ejercicio, mi querido hermano. Es un ejercicio que usted, así como cuando va al gimnasio, así como las personas que están en los óvalos están haciendo, ¿no?, sus ejercicios. Todos los días a las 6 de la mañana usted tiene su rutina. Usted también puede poner esta rutina de lectura. Y uno de los problemas que nosotros tenemos como iglesia, es que no leemos. Y yo no estoy en desacuerdo de los libros, del material que se toca y todo ello, pero es un material de segunda mano. Porque todos los libros que podemos leer, todos los materiales que podemos leer, aplicar, ¿de dónde salen? ¿De dónde sale? De la Biblia. ¿Y por qué no mejor darle una ojeadita ahí? Siga leyendo libros. Busque un buen libro. Pero no deje esto. A veces al libro, a la separata le decimos, sí, amén, este es. Pero la demanda de Jesús de poder escudriñar su palabra. Imagínense la iglesia de Berea. ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan? Venía el apóstol Pablo, era el apóstol Pablo, enseñaba. Y los de Berea, yo me imagino que no se dejaban encandilar. A ver, espérame, Pablo. Sacaban sus escritos y comenzaban a ver si decía la verdad o no. Esa actitud creo que es una correcta actitud. En la eternidad, ¿qué vamos a hacer? Juan 15. Juan 17. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir conociendo a Dios y a Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Cristo. Punto, no hay más. Y si no tenemos hábito de lectura, de buscar conocer más de Dios, ¿qué será pues en la eternidad? Un castigo. Un castigo será. Mi mamá me decía, vaya a leer. Cuando me quería castigar, vaya a leer. Por eso de repente nunca me gustó la lectura. Era un castigo para mí leer. Mis queridos hermanos, ¿a qué me voy? Hay una demanda imposible para nosotros, que son estas. Pero en la medida que tú vayas teniendo comunión con Dios, comunión es ello, aquí, en la Biblia, leyendo su palabra, vas a poder entender que Cristo va a llevar la mayor carga. Llevad mi yugo, dijo él. ¿Cierto? Llevad mi yugo. Y Jesús pone razones claras también, ¿no? En el pasaje pone 3 razones claras. Versículo 35 dice la primera razón, ¿no? ¿Por qué debo seguir a Cristo? Porque todo lo que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará.
Tiene que ver con los valores terrenales que nos aferran a este mundo versus los valores espirituales. En nuestro intento de salvar nuestra forma de vivir, ¿qué ocurre? Nos desgastamos, no podemos, nos esclavizamos. Queremos tener todo el dinero posible, queremos tener todo el lujo posible, queremos tener toda la figura posible y tarde o temprano se va, todo se va. Y cuando debes buscar las cosas espirituales, ya es muy tarde. Ya estás enfermo, ya no puedes seguir, ya no puedes hacer nada. Ya no puedes hacer nada y perdiste. Lo que está proponiéndonos Jesús más bien es liberarnos de aquello a que nos aferramos tanto, pero que nunca nos va a traer felicidad. Por más que tengas todo el dinero, ¿sabes qué va a pasar cuando llegues hasta la cima de todo el dinero que puedes tener? Vas a ser infeliz, porque vas a querer más dinero. Vas a tener todos los títulos que quieras, todo lo que quieras. Pero cuando llegues a la cima, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a querer más y vas a ser infeliz. ¿Por qué? Porque no tienes. De eso se trata la primera razón. Tiene que ver con los valores terrenales versus los valores espirituales. La segunda razón, versículos 36 y 37. ¿Por qué debo seguir a Cristo? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Saben que el peor negocio que podemos hacer es poner por delante las cosas terrenales y menospreciar las cosas espirituales? Invertimos en este mundo mucho dinero y recursos solo para tener un poco de felicidad. Tenemos 2 o 3 trabajos para tener los recursos necesarios. Sin embargo, todo lo que puedes haber acumulado, la Biblia dice, ¿para quién será? ¿Para quién será? Me he esforzado tanto, me he matado tanto. La otra vez conversaba con Jesús, ¿no? El administrador. Me hablaba de un amigo suyo, de uno de sus compañeros de la universidad. Tenía un muy buen sueldo, subía los 10,000. Imagínate, muy buen sueldo. ¿Cuál era el costo? No veía a sus hijos. No tenía una buena relación con su esposa. Cada vez que era día del padre, no estaba él. ¿Por qué? Porque nos afanamos tanto en buscar nuestra felicidad que descuidamos lo más importante. Es el peor negocio invertir tanto en lo terrenal para a la larga perderlo todo. ¿Cómo llegamos a este mundo? Desnudos. ¿Cómo nos vamos a ir? Así es. Y la última razón, verso 38. ¿Por qué debo seguir a Jesús? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Por qué debo seguir a Jesús? Porque Jesús va a venir por segunda vez y ya no como la primera. Esta es una seria advertencia. La indiferencia a la persona de Jesús o su mensaje trae repercusiones de juicio final. Todos vamos a compadecer ante el trono de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sean buenos o sean malos. Vamos a estar delante de Jesús, de Dios, en un trono, en un juicio. Ahí no vamos a poder esconder nada. Nada vamos a poder esconder, ni siquiera lo más vergonzoso de nosotros.
¿Por qué debo seguir a Cristo? Porque Él es el único que puede limpiarme de todos mis pecados. Porque Él es el único que me puede librar de una condenación eterna. Mi querido amigo, usted necesita creer en Cristo Jesús. Usted necesita refugiarse en Cristo Jesús. No es una opción. Ya pesa una condenación a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos. Por eso es importante, ¿quién es Jesús para ti? Yo espero que sea tu Salvador personal. Y si no lo es, hoy tienes esa opción. Los discípulos han de hacer algo más que acercarse a la identidad de Jesús. Solo es el primer paso identificar a Jesús como Cristo. Ya sé que Jesús es el verdadero Cristo, el que tiene que subir, el que fue a la cruz, que al tercer día resucitó para vencer a la muerte. Ya sé quién es Él, pero también los discípulos deben seguir sus demandas sin alterar el camino del sufrimiento dejado por Cristo. Aunque seamos tentados de buscar la seguridad en el mundo, Cristo nos anima a dejar de desperdiciar nuestra vida en aquello que nunca va a traer satisfacción. Nos ha puesto demandas altas, pero la gracia de Dios nos permite que en cada una de ellas Cristo nos ayude a seguir adelante. Si hoy estamos acá es porque Cristo es misericordioso, pero demanda que tú te identifiques con Él, que tú te des cuenta quién es y que recibas también ese llamado que te está haciendo. Todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias por tu gran misericordia. Porque en tu gracia, Señor, has querido que muchos de nosotros, que estábamos en una ceguera espiritual, podamos reconocer realmente quién eres tú. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que tuvo que ir a la cruz a padecer por causa de mis pecados, pero que al tercer día resucitó como el vencedor, el victorioso, dando así inicio, Señor, a una justificación por sola fe. Hoy, Señor, queremos reconocerte a ti como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tus demandas, que para nosotros son imposibles de seguir, Señor, nos permitas seguir adelante por tu gracia. Te pedimos ello, Padre. Pero no solo para nosotros, sino para toda persona que viene por primera vez en esta mañana y que también ha escuchado tu palabra y está disponiendo en su corazón recibir tu llamado para que lo siga también. Oramos, Señor, para que tú traigas convicción al llamado que tú vas a hacer. Y mientras la iglesia está orando, quiero dirigirme a nuestros invitados y también pedirte que puedas seguir a Jesús. Él es Cristo el Salvador. Él es el único que puede satisfacer todos tus deseos realmente. Pero lo que quiere Él es que lo reconozcas en primer lugar como tu Salvador. Él es Señor. Él es el que puede perdonar tus pecados. Y sí, satisfacer también tu alma. Algo que no podemos hacer nosotros por más que nos afanemos, por más que tengas todo lo que tú tengas.
Yo te invito a que tú sigas a Cristo. Síguelo a Él. Y si tú tienes ese deseo en tu corazón, nosotros como iglesia queremos ayudarte en ello. Si tú tienes el deseo de seguir a Cristo como tu Salvador, te invito a que puedas hacer una señal para poder orar por ti. Me gustaría saber quién eres. Ahí en tu sitio, házmelo saber levantando tu mano. En esta mañana, ¿habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona que quiere seguir a Cristo como su Salvador personal? Si es usted, hágamelo saber levantando su mano. Que el Señor la bendiga. Ya vi su mano. ¿Habrá alguna otra persona de repente arriba en mezanine? Una persona que está viniendo recién, que se ha enterado que Jesucristo es el Cristo, el Salvador, que puede librar a las personas de un juicio a cual todos tenemos que compadecer. ¿Habrá alguna persona? Si es usted, hágamelo saber levantando su mano en alto para poder orar. Allá arriba, que el Señor la bendiga, ya la vi. Que el Señor la bendiga. ¿Alguien más? Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Realmente estamos agradecidos porque tú, Señor, propones libertad de aquello que nos ha esclavizado por muchos años, nuestro pecado, nuestro deseo de satisfacernos sin ti. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por Cristo Jesús, que lo llevaste a la cruz, Señor, porque era una necesidad, Señor, una necesidad urgente. Y tú, con toda autoridad y poder, lo levantaste de los muertos, mostrando que Él es el vencedor. Él es el que puede cubrir toda demanda que nosotros no podemos. Por eso te bendecimos y te agradecemos por cada una de estas personas que ha tomado esta decisión tan importante. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Gracias, César.